tardes. Gracias por empezar a conectarse. De a poco los vamos recibiendo. Muchas gracias a todos por su puntualidad, por esperarnos y bueno, y obviamente por su presencia. Mi nombre es Larisa Capdevila. Algunos de ustedes me conocen, otros no, hemos intercambiado correos. Estoy aquí para, bueno, hacer el inicio de esta actividad que vamos a tener hoy con Janina Bellini Saibel, que bueno, es una webinar donde nos va a hablar sobre la ciencia de datos al servicio de agro, un tema muy en boga. Más que nada lo que yo les voy a pedir hoy son unas pautas, unas guías para que tengamos una reunión amena, para que podamos escuchar a Janina, bueno, y recibir toda esta información que nos va a traer. Pero bueno, más que nada de respeto, de mantener nuestros micrófonos por favor en silencio, ¿sí? Así podemos escucharla a ella. Va a haber un espacio de preguntas, pero siempre los vamos a estar leyendo por chat, así que bueno, por favor hagan sus preguntas y sus consultas que van a ser, por supuesto que muy bienvenidas, pero siempre por chat, ¿sí? Así que bueno, les agradecemos mucho nuevamente. Bueno, el tema de hoy, como verán, involucra dos áreas muy importantes para la Universidad Austral, en concreto para la sede de Rosario, que es por un lado la ciencia de datos, que mucho tiene que ver con nuestra maestría en ciencia de datos, que en Rosario va a ser la segunda edición, que comenzamos ahora en abril, ¿sí? De la mano de la Facultad de Ingeniería, y por supuesto nuestro MBA en agronegocios, que bueno, ya tiene larga data en la sede de Rosario de la Facultad de Ciencias Empresariales. Lo veo allí a Luis Daloisio, que es mi compañero ejecutivo a cargo de la maestría, que también inicia en abril, así que bueno, por supuesto que todos los interesados en alguna de estas dos ediciones de posgrados es más que bienvenido a consultar. Bueno, y sin dilatar más todo este tiempo y para que aprovechemos la reunión de hoy, los voy a dejar con Fernanda Méndez. Fernanda es quien hoy nos va a acompañar, ella es coordinadora de posgrados de la Facultad de Ingeniería, ¿sí? Así que nos va a hacer una breve introducción, nos va a contar quién es Janina y de qué nos viene a hablar hoy. Muchas gracias. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Gracias, Lari, por tu introducción. Muchas gracias a todos por conectarse. Bueno, hoy tengo el gusto de presentar a Janina Bellini Saibene, que es quien nos va a acompañar y quien va a estar a cargo de este webinar. Bueno, como ustedes saben, Janina es investigadora del INTA y se dedica a aplicar la ciencia de datos al sector agropecuario. Janina es licenciada en Sistemas de la Información, estudió en la Universidad de El Salvador y además es egresada de nuestra maestría en Explotación de Datos y Gestión del Conocimiento de la Universidad Austral. Ella es egresada, estudió la maestría en Ciencia de Datos en la sede de Buenos Aires, bien, y se recibió en el año 2015. Bueno, como les comentaba, ella trabaja en la Estación Experimental Agropecuaria Intanguil, con lo cual, digamos, por ahí todos los desarrollos y soluciones están relacionados con la realidad productiva de la provincia de La Pampa. Además, Janina tiene una participación muy activa en la comunidad R, forma parte del equipo global de R Ladies y es fundadora y organizadora del capítulo R Ladies Santa Rosa. Es cofundadora y presidenta de LatinR y parte del equipo organizador de UserR, bueno, 2020 y 2021. Bien. Bueno, además es presidenta del Congreso Argentino de Agroinformática y presidenta general en las Jornadas Argentinas de Informática e Investigación Operativa. Así que bueno, sus áreas de interés fundamental o sus intereses principales tienen que ver con la inteligencia artificial, sistemas de información geográfico, ciencia, datos y software abiertos. Así que bueno, desde ya, Yani, muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos. Janina va a ir realizando una presentación. La idea es que sea una presentación interactiva, o sea, que ustedes vayan participando a través del chat. Es más, los invitamos a que lo hagan, porque de eso va a hacer que sea mucho más interesante este webinar. Por ahí no a través del micrófono porque se nos puede desordenar un poco, pero sí sería muy bueno que puedan ir dejando preguntas o comentarios sobre la presentación de Yani en el chat. Janina va a ir realizando la presentación y también los va a ir invitando a ustedes a participar a través del chat, así que ella va a ir activamente mirando el chat y realizando la presentación. Así que bueno, les agradezco a todos la presencia y bueno, tratemos de que sea interesante, siéntanse libres de preguntar y de participar, que esa es la idea, que vayamos trabajando todos juntos.
Bueno, Yani, te dejo comenzar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación, por la posibilidad de estar hoy aquí compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias a quienes tienen las camaritas prendidas, así yo veo caras y rostros y le hablo a gente y no a cuadraditos negros. Así que si están viendo bien las diapositivas y me escuchan bien, me hacen deditos así, me hacen, genial, muchas gracias. Bueno, antes de empezar, una de las cosas que les quería preguntar, si ya es posible, que me vayan contando en el chat, cuando escuchan esta palabra de ciencia de datos, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué es lo que se imaginan? ¿O qué ya saben? ¿O qué han visto? ¿Qué usaron? Vayan contándome en el chat, a ver qué les leo. ¿Sí? A ver. No, acá no vinieron a escuchar nada más, van a tener que trabajar hoy, así que hacemos los dedos así, a ir escribiendo, piensen tranquis. Procesar, inteligencia artificial, gracias Fer, gracias Nico, procesamiento de datos, generar información, uso de datos para inteligencia, pronóstico, análisis de datos, tomar decisiones, estadística. Bien, muchas gracias. Vamos a ir charlando de varios de estos conceptos que ustedes pusieron aquí y de algunos casos de uso donde aplicamos algunos de esos conceptos. Así que a partir de que vayamos viendo eso y a partir de que vayamos viendo los casos de uso, lo que se les vaya ocurriendo, lo que quieran preguntar, lo que quieran contarme, por favor, lo van poniendo en el chat. ¿Sí? Bien, veo que hay gente que ya viene trabajando con esto desde hace años, así que buenísimo, porque me van a poder ayudar entonces en la presentación de hoy. Bueno, este dibujo que ustedes ven acá de esta primera diapositiva representa un poquito el tipo de herramientas con las que yo trabajo y en las cuales aplico ciencia de datos. Así que, como verán, hay varias cosas de sensores remotos y mi experiencia en aplicar este tipo de herramientas está relacionada a cultivos y no tengo mucha experiencia en la parte ganadera, ¿sí? Así que va a ser bastante agrícola lo que les voy a estar contando. Pero después les puedo pasar info sobre cuestiones ganaderas a quien le interese. Así que bueno, vamos primero a ver cómo evolucionó la tecnología en el agro y si hay gente que viene de las ciencias agropecuarias, discúlpenme por la simplificación, acéptenme que presente un modelo simplificado de lo que ha sido tantos años en la humanidad de desarrollo agropecuario, ¿sí? Tenemos una primer agricultura, o AC, vieron que ahora esto AgTech, ¿sí? Seguramente lo han escuchado nombrar, la 1.0, una agricultura tradicional, de autosuficiencia, ¿sí? Métodos naturales para fertilizar, para controlar malezas. Después la 2.0 podemos decir que es la agricultura mecanizada, ¿sí? Donde ya, además de la mecanización de las actividades, había una fertilización y un control de malezas y plagas químico. Después aparece la 3.0, que se podría decir que es la agricultura de precisión, donde uno ya empieza a gestionar los recursos dentro del lote y dentro del campo, de acuerdo a la variabilidad que se nos presenta. Ahí tienen a mis hijos, ¿sí? Los van a escuchar charlar un rato, así que van a ser parte de la charla. Y lo que podríamos decir, que hoy voy a hablarles yo un poquitito, lo que se conoce como agricultura inteligente o 4.0, donde no hay un acuerdo de definición, ¿sí? No es que lo tenemos súper clara, hay diversas definiciones, va cambiando dependiendo a veces en qué se hace el foco, si más en los datos, o más en los equipos, o más en la parte electrónica, pero sí hay una definición que está centrada en el bienestar humano, el bienestar económico y el bienestar ambiental. Y hay una mirada de cadena, ¿sí? No es solo el productor y en el campo del productor, no es solo la producción del cultivo, sino que es todo el proceso, cómo lo produzco, cómo lo proceso, cómo lo vendo. Hay una presión cada vez más grande del consumidor y de cómo se hacen las cosas, todo lo que está ocurriendo de las huellas hídricas, las huellas de carbono,
cómo hago las cosas, todo este conflicto social que tenemos en torno a los agroquímicos, y hay una presión en ese sentido donde el sector agropecuario tiene que producir más y mejor con los mismos o menos recursos que tenía antes. Y en esa búsqueda es donde la ciencia de datos entra, y hay como dos caminos esencialmente que uno podría seguir. Discúlpenme un segundo. Acabo de retar a mis hijos, chiquis, estoy dando una charla. Perdón, ma, me dicen. Bueno, sigamos. Uno de los caminos, el más tradicional, el que tal vez hasta es mucho más sencillo de aplicar porque uno está viendo algo, uno compra un equipo, uno toca un hardware, es el desarrollo de máquinas y componentes precisos, actuadores, sensores, y en esto está con muchísima relación con la agricultura de precisión, ¿sí? Todos conocemos los pilotos automáticos, los monitores de rendimiento, es algo que ya se viene usando desde hace mucho tiempo, que conocemos, y que a veces es más sencillo de percibir cuál es el beneficio de aplicarlo y utilizarlo en mi actividad. La otra parte, gracias Fernanda, sí, ya sé que nos pasa todo esto de trabajar desde casa, es explotar los datos disponibles o que son generados por estos equipos, por estos sensores, por estos actuadores. ¿Sí? De repente empezamos a tener una inundación de datos, no sé si tanto de información, pero sí hay mucho dato disponible, hay mucho dato que se genera, y hay mucho dato que antes costaba y que ahora no, y que yo podría empezar a aprovecharlo. El equipo en el que yo trabajo de investigación hemos ido por este segundo camino, ¿sí? Y después vamos a hablar un poquitito de por qué. Entonces, yendo a la primera pregunta, ¿sí?, que yo les hice con respecto a qué es ciencia de datos, es una disciplina emergente, tiene como 3 pilares: estadística, ciencias de la computación y el conocimiento del negocio específico en el que uno lo va a aplicar, en este caso el agro. ¿Sí? Si hay alguna de estas partes que está floja, podemos, como uno va a generar modelos de la realidad, podemos llegar a tener errores muy grandes o desconocer el error con el cual nosotros estamos trabajando. Entonces, la estadística es uno de los pilares, las ciencias de la computación la otra, y el negocio en el que yo lo quiera aplicar lo otro. Y acá va la primer pista de lo que vamos a hablar mucho, es que hacer ciencia de datos es un trabajo interdisciplinario. No se puede abarcar de una forma correcta desde una sola disciplina. ¿Sí? Así que quien quiera dedicarse a esto tiene que saber que va a tener que trabajar con otras profesiones, lo cual lo hace muy divertido, muy pero muy divertido y mucho más interesante. Bien. Acá hay un posible esquema de cómo se puede hacer ciencia de datos. Esto está sacado del libro R para ciencia de datos, de Wickman y Grolemund. Para lo que usamos el lenguaje de estadística R, es como un libro de cabecera, donde en el ciclo habla de los datos ya generados, de alguna manera. Ya vamos a ver que a veces no es tan sencillo, no salen así, no tenemos un árbol de donde ir a cosechar datos. Los ingresamos a nuestro proceso, los ordenamos y empieza un ciclo ahí de explorar, transformar, visualizar, modelar, y a partir de ese ciclo, que lo voy a ir haciendo muchas veces, al cual ellos le llaman explorar mi conjunto de datos, conocerlo, después voy a tener que comunicar los resultados. Y todo eso lo engloban en algo que es programar, porque sí, si uno no trabaja de forma interdisciplinaria, sí o sí van a tener que aprender a programar, a desarrollar software. Y si trabajan de forma interdisciplinaria, tal vez la carga de programación sea menos, pero alguna cosita van a tener que entender para poder dialogar con esas otras profesiones. ¿Cómo venimos hasta acá?
¿Qué les parece? Bien, muchas gracias por esos deditos arriba. Como me dice mi hijo, like, doble like, dislike, me dice, esta forma que hablan los chicos ahora, 5 años. Bueno, otra de las cosas que salió ahí en el chat, me dijeron grandes volúmenes de datos, muchos datos. Así que algo que se suele asociar con la ciencia de datos es esto que se le conoce como Big Data, ¿sí? O datos masivos. ¿Y por qué la diapo dice se escribe con B corta? Porque Big Data es en realidad una condición que tienen que cumplir los datos, que tienen que tener al menos estas 3B. Hay definiciones que tienen hasta 40 Bs, por ejemplo, ¿sí? Pero al menos estas 3, que es que los datos se generan a una velocidad, en un volumen y con una variedad de fuentes tan importante que los sistemas de cómputos tradicionales no pueden gestionarlos adecuadamente. ¿Sí? Entonces el Big Data pasó, se explicitó como un problema de infraestructura, un problema tecnológico. ¿Sí? Los datos se generan casi en tiempo real, en un volumen y desde tantos dispositivos y formas distintas que mis sistemas transaccionales de base de datos, de software, las computadoras que yo tenía hasta ese momento, no lo podía manejar adecuadamente. Entonces, no es que yo puedo comprar Big Data, sino que en realidad es una serie de características que cumplen mis datos que yo debo resolver con lo que fueron desarrollos y infraestructura nueva. Gartner, a esta definición, que es la original de ellos, le agrega después una cuarta B, que es el valor que yo puedo agregarle a mi negocio a partir del uso de Big Data. Porque lo que dice es, bueno, si yo voy a, o sea, manejar datos con estas características cuesta, si no le va a agregar valor a mi negocio, no vale la pena que yo gaste en un almacenamiento, en un procesamiento, en la infraestructura necesaria para tenerlos. Vamos a ver que muchas veces yo puedo aplicar ciencia de datos o aplicar AgTech sin necesidad de tener Big Data, ¿sí? Bien, y las otras cosas que salieron en el chat fue inteligencia artificial, salió mucho, salió algo, redes neuronales, por ejemplo, así que se suele asociar también a data mining, machine learning, aprendizaje automático, minería de datos e inteligencia artificial. Yo de vuelta, a las personas que son expertas en este campo acá, voy a hacer una simplificación. La idea es que hoy nos vayamos todos de aquí con conceptos claros, que cuando volvamos a ver esto, sepamos de qué estamos hablando y podamos pararnos a leer o analizar una propuesta, una oferta, un producto, un artículo, teniendo más clarito qué son estos conceptos, estas herramientas, y no voy a cubrir todo lo que es inteligencia artificial o aprendizaje automático o data mining. En general, vamos a hablar de cómo aprenden, entrecomillado, cómo aprenden las máquinas, cómo aprenden las computadoras. Hay dos formas más tradicionales, hay algunas más, pero las más tradicionales es un aprendizaje supervisado y un aprendizaje no supervisado. Ahora vamos a ver qué diferencia hay entre estos dos, pero más allá de que se aprende de forma distinta, hay tres componentes que siempre están. Uno son las variables que yo le voy a dar de entrada a mi modelo, los datos que yo tengo disponibles. Un algoritmo de machine learning o de data mining que voy a elegir para trabajar con esos datos, y acá es donde entran estas cosas como redes neuronales, deep learning, árboles de decisión, clustering. Seguro han escuchado o han usado estas cuestiones. Ahí está cuál es la herramienta que yo selecciono para procesar estas variables de entrada, y voy a obtener como resultado un modelo que va a intentar clasificar o predecir algo, esencialmente. ¿Sí? De vuelta, estas son como las dos grandes cosas que se puede hacer con estos modelos. Hay otro tipo de tarea, pero vamos a agruparlos en esos dos grandes conjuntos. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre entre supervisado y no supervisado? Bueno, en el aprendizaje supervisado, yo voy a tener un conjunto de datos con una etiqueta que me dicen qué son. Che, ¿de qué me hablas, Yani?
vamos a un ejemplo, que seguro a todos les va a gustar y todos conocen. Supongamos que yo quiero con mi celu sacar una foto y que en esa foto una aplicación me diga si en la foto hay o no hay un gatito. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo cómo entreno eso? ¿Cómo hago para que mi celu pase a saber si en la foto hay o no hay un gatito? Bueno, lo que voy a hacer es tener 1000 fotos de gatitos. Voy a elegir un algoritmo de Machine Learning que trabaje con imágenes. Por ejemplo, las redes neuronales convolucionales son muy buenas para el tema de trabajo con imágenes. Les voy a mostrar las 1000 fotos y voy a decir, esto es un gatito, esto es un gatito, esto es un gatito, esto es un gatito, 1000 veces. Después voy a tener 1000 fotos de cosas que no son un gatito. Un árbol, un auto, un perro, una persona, una flor, una botella, y le voy a decir, le voy a mostrar todo eso, y no le voy a decir es una botella, no le voy a decir esto no es un gatito, esto no es un gatito, esto no es un gatito. Entonces yo ahí tengo 2000 casos en mi conjunto de datos, mi variable de entrada es la foto, y mi etiqueta es un gatito, no es un gatito. El algoritmo que yo elija va a aprender las características de los 1000 casos que son gatitos positivos, y los 1000 casos que no son gatitos negativos, y la próxima vez que vea una foto que no vio nunca, que no está entre esos 2000 casos, me va a decir, según lo que aprendió, es un gatito o no es un gatito con un error. Es decir, che, esto me parece que es un gatito, pero bueno, mi error es de un 78%, no sé, o puedo estar acertando en un 78%, les puedo estar errando en el resto. ¿Sí? Eso es supervisado. Yo tengo un set de datos que conozco una historia, que sé qué son, y con eso alimento mi modelo. Y como puedo medir cuántas veces se equivoca, puedo tener una idea de ese error y puedo decidir si ese error es aceptable o no. En las fotos de gatito que se equivoque no es tan grave. Si estamos hablando de un test de si estoy enfermo o no de algo, es bastante más grave. Y si estoy hablando de cosas que me cuestan, ¿sí? Si para mí equivocarme, decir que es un gatito y no es, me es más costoso que decir que no es un gatito y era, entonces voy a elegir ahí qué es lo que voy ajustando para ver cómo me equivoco. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Bueno, gracias por esos deditos así. Me van preguntando cualquier cosa, ¿sí? Bien, esta es como la base de cómo aprenden las compu. Después hay chiquicientas mil cosas en el medio, pero me parece que con eso queda, o espero que quede claro, que los datos de entrada que yo voy a tener van a determinar mi modelo de salida. Y que puede ser que yo quiera estar explicando un fenómeno que las variables que yo puedo recolectar no son las mejores. O sea que muchas veces, por más de que yo tenga 5.000 millones de datos, si no tengo las variables necesarias, puede ser que no me sirvan para explicar el fenómeno que quiero, o modelar el fenómeno que quiero modelar. ¿Sí? Entonces, tener muchos datos y Big Data no me va a asegurar tener un buen modelo. Primer cosa que tal vez, no lo sé, tal vez ustedes lo tienen, ya lo sabían, pero se suele pensar que si yo tengo muchos datos, resuelvo sin inconvenientes. No siempre es así. Mi modelo va a estar fuertemente influenciado por las variables que yo pueda relevar y que yo vaya a usar en su construcción. Bueno, el aprendizaje no supervisado, se imaginarán que si yo en el supervisado sabía qué era cada uno de mis casos y tenía una etiqueta, en el supervisado no lo sé. ¿Sí? Entonces no sé que la foto es de un gatito y que esta otra no es de un gatito. No sé. ¿Sí? Tengo un montón de variables y voy a tener que ver cómo hago para clasificar eso de alguna manera. Pero yo no sé qué son. Entonces se usan para otro tipo de problemas y suele ser más complejo determinar qué tan bueno o no es mi modelo. Fer, con respecto a si el algoritmo de Machine Learning depende del uso de un algoritmo de tercero, no sé bien a qué te referís, pero en realidad hay algoritmos que ya están definidos, muchos son de
bueno, perdón acá los estadísticos y demás si digo alguna cosa que no corresponde, pero digo, un algoritmo de que se usa en data mining es una regresión lineal y logística. Eso es estadística clásica. No quiero decir que no hay misterios ahí, digamos, pero es algo que se viene utilizando desde hace mucho tiempo. Después hay cosas que son de data mining, discúlpenme, no encuentro el adjetivo, digamos, por ahí son árboles de decisión, hay clustering, pero estamos hablando de un K-means, un K-medoids, que son cosas que se conocen desde hace mucho, mucho tiempo y que funcionan muy bien. ¿Sí? A veces no es necesario cortar un queso con una motosierra, con un cuchillo alcanza. Entonces, si nuestro algoritmo que elegimos es sencillo y funciona bien, no tengo por qué complejizar la solución al problema. Al contrario, si me alcanza con una bici, no nos compremos una Ferrari. Lo que sí puede ser que vos uses software que ya tiene implementado ese algoritmo para generarlo, y ahí tenés opciones pagas y tenés opciones gratuitas. Yo uso mucho R, es open source, no tengo que pagar una licencia, pero hay otros software que los implementan y que a veces lo que hacen es que sea más sencilla la implementación porque vos arrastrás iconos y no tenés que programar tanto. Pero no hay como un dueño del algoritmo, ¿sí? Ahí están implementados en distintos software y uno los puede usar. Espero, sí, clustering, Georgina, sería un aprendizaje no supervisado. Gracias por esas preguntas. Bueno, vamos a seguir avanzando. Casos de uso. Les voy a dar ejemplos en donde en INTA y mi grupo de trabajo ha aplicado este tipo de ciencia de datos, ¿sí? De algoritmos, a resolver problemas específicos. Primer caso de uso, aprendizaje supervisado. El objetivo era poder estimar, después del paso de una tormenta, a partir de los datos que toma un radar meteorológico, si había caído granizo en superficie o no. ¿Sí? Entonces, tener después de una tormenta un mapa que me diga, que me estime la caída de granizo. Para quienes no saben, un radar meteorológico es un sensor remoto, porque está tomando datos de un objeto que no está en contacto, toma información de la atmósfera, emite un pulso electromagnético de banda C y recibe un eco. Y el INTA tiene 3 radares, hay 2 que son de doble polarización, o sea que teniendo la banda horizontal y la banda vertical, yo puedo hacer cálculos y tengo distintas variables, ¿sí? Entonces, yo estoy tomando información de la tormenta que está en la atmósfera en un cierto momento y quiero poder estimar si precipitó algo en superficie. El radar toma aproximadamente 7 variables, nosotros para esto usamos 5 de esas 7 variables. Así se ven, lo que ustedes ven en la imagen son mapitas de esas diferentes variables. El radar toma datos cada 10 minutos, así que en un día tengo 144 tomas y toma un dato cada 1 kilómetro cúbico, en realidad, porque es un volumen. Después lo pasamos a 1 kilómetro cuadrado porque lo ponemos en un plano 2D. En 240 kilómetros de radios es una matriz de 480 por 480 píxeles, lo que me da más de 165 millones de datos en un día. Entonces acá tengo un problema de Big Data, en cómo lo voy a procesar, y tengo un problema que es supervisado, porque después de cada tormenta, lo que nosotros hacíamos era ir al campo y registrar los lotes donde había caído granizo, y registrábamos el porcentaje de daño que le había hecho. Y esa soy yo, aunque ustedes no lo puedan creer, flaca, y aunque soy informática, saliendo al campo a tomar los datos. Eso es nada más para que vean que no siempre estoy en la compu. me puse así para la foto. No, en serio. Y ahí tienen imágenes de el daño que le puede hacer un granizo a un cultivo. Es bastante feito ver a veces lo que ocurre. Bien, además de las salidas nuestras, teníamos información de las compañías de seguro, que nos informaban cuando alguien hacía una denuncia de granizo, y terminamos con esta muestra de 3.000 puntos. Entonces, mi dataset no tiene los 165 millones de datos de entrada, tiene 3.000 casos para trabajar, de diferentes tormentas. Como verán, ya no es un problema de Big Data ahí. ¿Sí? ¿Se entiende esta diferencia? ¿Sí? Bien.
¿Qué obtuvimos? Bueno, hicimos varios modelos. Usamos Gene Expression Programming, que es un algoritmo evolutivo, y el mejor resultado nos dio haciendo una evolución de una regresión logística, porque la variable es sí o no. ¿Sí? Entonces, finalmente, terminamos con eso. Acá yo les estoy mostrando uno de los modelos que mejor resultó. Tiene un 84% de exactitud, lo cual es altísimo, porque con los modelos que había previamente desarrollados había un 60%, con una tasa muy alta de falsos positivos. ¿Sí? Muy, muy alta, de decir, donde caía granizo, y no era así. Nosotros pudimos reducir esa tasa, lo cual lo hace muy interesante para las aseguradoras, porque si ellos tienen este mapa, pueden elegir la logística de cómo mandar a los tasadores, donde alguien les hace una denuncia. Y eso tiene un impacto financiero en la empresa, porque como ellos tienen que inmovilizar dinero, hasta que sepan o no si tienen que pagar el seguro o no, si la logística del tasador es más eficiente, tienen que tener ese dinero inmovilizado menos tiempo. Así que un caso de investigación y desarrollo en un instituto público que puede tener un impacto en un negocio directo relacionado con el agro. Bien, ¿qué otras cosas podemos ver con lo del radar? Bueno, estamos estudiando distribuciones de eventos de alto impacto, como vientos, como granizo, como lluvias que implican después inundaciones, y eso nos permite hacer mapas de zonas con mayor riesgo, lo cual también puede llegar a ser bueno para tomar decisiones de manejo. ¿Sí? Por ejemplo, en este estudio que hicimos del granizo en superficie, nos dimos cuenta que al maní, donde al maíz hubo que picarlo porque no servía para nada más, al maní no le hizo nada. ¿Sí? Por ejemplo, lotes al lado, mismo granizo. O fechas de siembra distintas no afectaban tanto al cultivo, porque obviamente el estado fenológico del cultivo tiene mucho que ver con el momento que ocurrió el granizo y el daño que le pudo hacer. Entonces, con este tipo de cuestiones uno puede llegar a poder tomar decisiones de manejo y hasta de contratación o no de un seguro, cómo yo mitigo ese riesgo, que puede ser o no importante si tengo un mapa. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Vuelvo otra vez a la interdisciplina y por eso les muestro aquí las herramientas con las que hicimos esto. Esto sí está hecho todo en software libre. Ahí está el repositorio de GitHub donde ustedes pueden ver el código fuente de todo esto que yo les mostré. Esta es parte de mi tesis, fue mi tesis de maestría y fue parte de la tesis de maestría de Santiago y de la de doctoral de Romina y de la de maestría de Laura. Y acá tenemos licenciado en Ciencias de la Atmósfera, ingenieros agrónomos e informáticos trabajando juntos. Seguimos desarrollando cosas en esto. Todo lo que está ahí, bien, si les sirve, úsenlo. Lo único que pedimos es que nos citen al INTA como fuente, ¿sí? Y si tienen mejoras, por favor, háganlas. Serán muy, muy bienvenidas. Bueno, vamos a un caso de uso de un aprendizaje no supervisado. El objetivo acá era poder tomar a los productores de la pampa y ver si podíamos clasificar sistemas productivos preponderantes. ¿Qué es un sistema productivo preponderante? Es decir, bueno, los productores de la pampa producen de esta manera. Tienen un sistema mixto, que es de invernada, y hacen fina y gruesa, por ejemplo, ¿sí? O decir, no, mira, la verdad que es agrícola y hacen cultivos de verano, nada más. O no, es mixto, pero no es de invernada, es de cría. Y hacen trigo, hacen fina solamente. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque una de las cosas que hace el INTA es tener indicadores económicos, ¿sí? Por ejemplo, el cálculo del margen bruto, de cuánto dinero le deja al productor una actividad, y a veces analizar por actividad nos da la idea real del productor en su conjunto. Es decir, bueno, el productor no es que hace trigo solo, girasol solo, soja solo o invernada sola, sino que tiene un conjunto de actividades. Entonces, a veces hay uno que me puede estar dando muy bien
pero es el que está financiando el resto. ¿Sí? Entonces, tener el sistema productivo preponderante me permite analizar la actividad en su conjunto y como una sumatoria de actividades y no cada pedacito por separado. Y otra de las cosas que nos permitía hacer, que buscábamos nosotros con esta clasificación, era ver si podíamos calcular huella de carbono y ver si podíamos encontrar lugares donde mitigar esas emisiones de carbono, porque bueno, no sé si ustedes saben, pero es algo que puede llegar a ser paralancelario, es algo que hay un inventario de emisiones que tiene que hacer el país, y el sector ganadero es uno de los que se apunta de que debería bajar la cantidad de emisiones. No voy a entrar acá a discutir si eso es correcto o no, si está bien o no, porque no podemos charlar varias horas, pero lo que necesitábamos era ver cómo podíamos clasificar estos sistemas para estos dos objetivos. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, como se imaginarán, no teníamos el dataset de cayó granizo acá sí, cayó granizo acá no, como el anterior, ¿no? Porque si lo tuviéramos ya no necesito hacerlo. Entonces, ¿qué usamos como insumos? Bueno, la provincia de La Pampa tiene algo que es muy ordenadito, que no sé si hay otra provincia en el país que lo tenga, que es una declaración jurada que tienen que hacer los productores todos los años, que se llama Repagro, donde los productores completan qué hicieron. ¿Sí? Hay una alta compleción de esta declaración jurada, porque si vos no la completás no se te da el boleto de marca, que es lo que te permite mover los animales y venderlos. ¿Sí? Y por esa misma razón, porque muchos me preguntan, che, pero no mienten, no se miente tampoco tanto en los datos, porque es lo que después se termina moviendo, vendiendo y todo lo demás. Bien. Entonces, hay más de 1000 variables. Nosotros obviamente tuvimos que ir probando, terminamos con 12 variables, que en realidad se conforman combinando partes de esas 1000, y son más o menos 7700 productores los que hay en la provincia de La Pampa. O sea que de vuelta no es un problema de Big Data, ¿sí? Y les muestro acá este mapita porque son son como ecorregiones, ¿sí? O agroeconómicas, divisiones agroeconómicas de la provincia, que nosotros en un primer momento intentamos hacerlo ahí, y después nos dimos cuenta que no, porque en realidad estos son más límites administrativos, políticos, que ambientales, que es lo que va a determinar qué puedo o no puedo hacer. Entonces, primero lo hicimos así, después lo hicimos a nivel de la provincia. Usamos clustering, ¿sí? Y acá un poco como para explicar cómo funciona el clustering, es decir, bueno, yo tengo una serie de casos, ¿por qué atributo de similitud podría yo juntar esas fotos que están ahí? A ver, cuéntenme, ¿qué les parece a ustedes? ¿Sí? ¿Cómo puedo juntar yo? Y decir que está bien o no. ¿Qué les parece? A ver, cuéntenme, ¿cómo juntarían ustedes esas fotos ahí? ¿Dónde hay grupos? ¿Cuántos grupos hay? ¿Hay 2? ¿Hay 8? Escríbanme en el chat. Pelaje, muy bueno, me encantó, María. Muy bien. Cabello. 6 grupos de pelo o falta de, bien. Sí, puede ser por especie, puede ser porque se parecen al dueño o no, puede ser por... entonces, de nuevo, la expresión de la cara me encantó. Bueno, fíjense que lo que ustedes están definiendo ahí son las variables de entrada. Entonces, primer cosa con esto de los clustering es que los grupos van a depender de lo que yo meta, de lo que yo tenga en el dataset. Si resulta que para definir los sistemas productivos preponderantes hay una variable que no está en el repagro y yo me la estoy perdiendo, mis grupos no van a ser tan cercanos a la realidad. ¿Está bien? De vuelta, el tema de los datos, la importancia de conocer los datos que tengo disponibles, de cómo los junte, ¿sí? Datos. Bueno, después probamos con 2 técnicas muy tradicionales de clustering, K-means y K-medoid. Hicimos estos que son los grafiquitos, no me va a salir el nombre, de ver cómo me los agrupaba. Hicimos varias pruebas previamente. Estos 2 son bastante sencillos. K-medoid funcionó mejor. La diferencia es que K-medoid elige un caso real como centroide del grupo, y sobre eso después va pivoteando y va sacando una medida de diferencia. Me dice si este caso está más cerquita acá que de aquel otro, y si está más lejos de este grupo que del resto.
Cuando va moviendo los casos, cuando ya no mueve más, converge. Y otra de las cosas que uno le tiene que decir acá es cuántos grupos uno espera que pueden tener, o sea, no adivinan, pero hay algunos métodos que me pueden llegar a decir a mí, che, acá me parece que hay tantos grupos. Bueno, el resultado final es que obtuvimos 13 grupos para toda la provincia, medimos dos cosas, el índice Jacquard, que les hicimos hacer los grupos 100 veces, cambiando cómo arranca, y los grupos volvían a aparecer en en 100, 80 veces sería esto, o sea, eran como bastante robustos, ¿sí? Los grupos volvían a aparecer y volvían a aparecer y volvían a aparecer, aunque yo volvía a correr y cambiaba esas semillas. La silueta, que me mide qué tan parecidos son los grupos adentro y qué tan distintos son con los otros, o sea, el Jacquard está bien, me dio entre 0,1 horrible, eso es horrible, eso no, y 0,57, bueno, sí, está aceptable. Y la cantidad de casos entre los grupos entre 64 y 1207, que en general la teoría de clúster dice que los grupos las cantidades deberían ser similares. Bueno, nos pone así la carita para pensar. Entonces la pregunta del millón, ¿cómo sabemos si esos grupos representan grupos reales? ¿Sí? ¿Cómo hago para saber esto? ¿Qué hicimos nosotros? Miramos los grupos con expertos del negocio, los extensionistas del INTA. Fuimos a las agencias de extensión y le dijimos, acá en tu zona me están saliendo estos dos grupos. Y ellos te decían, sí, vos sabés que este es fulano, y acá cae mengano. O sea, podían pensar en el nombre y apellido de un productor que correspondía a esa descripción. Y después buscamos coherencia en tamaños, que el tamaño de la explotación agropecuaria no fuera más grande o más chico de lo que debería ser. ¿Qué actividades, por ejemplo, que no nos apareciera que se hacía soja en el oeste de La Pampa, que es imposible que crezca ahí? Y la distribución espacial, ¿dónde estaban esos grupos? Y lo mirábamos así, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, uno de los grupos que nos sale es este. Acá tienen ustedes en el cuadrito, tienen las características que nos dicen qué actividades hace. A este le dimos como nombre sistema de cría caprina y bovina, y es muy coherente espacialmente, es muy coherente en el tamaño de la superficie, en el dónde se hace y en el tipo de actividad. O sea, los chivitos de la pampa vienen de ahí, ¿sí? Que son muy ricos y no se crían en otro lado. O sea, es muy coherente ese grupo, y ahí tienen bueno, las medidas de silueta y de Jacquard que nos dio para ese grupo. O sea que tiene un sentido bastante cercano a la realidad. Este es otro, es el contrario. Si yo les mostrara un mapa de las isoyetas de lluvia de la provincia de La Pampa, ahí está el límite de los 600 milímetros. Más para acá llueve menos, y por ende la agricultura no es tan factible de hacer como negocio. Y fíjense, una de las cosas que sí nos llamó la atención es que el 87% es de gruesa, se hace gruesa: soja, girasol, sorgo, maíz. Entonces a este le pusimos como nombre Sistema de Agricultura de Verano. Y por suerte, para quedarnos tranquilos de que lo que habíamos hecho tenía algún sentido, nos apareció este, que es nuestro sistema productivo por excelencia, de cría bovina. Esa parte con muchos puntos, perdón, que yo ya estaba señalando con el dedo como si estuviera en el pizarrón, no sé si ven mi mouse, esta parte de ahí, eso es el bosque de Caldén, donde se hace cría bovina y donde hay pastizal natural, y es nuestro sistema productivo por excelencia, ¿sí? Así que bueno, 13 ejemplos, no les voy a mostrar los 13, pero para que vean un ejemplo de un aprendizaje no supervisado. Con esto se está terminando una tesis doctoral en inventario y cálculo de huella de carbono en los sistemas productivos de La Pampa. ¿Qué usamos acá como herramienta? Bueno, de R, Tidyverse, QGIS para todo lo que es mapas, y el equipo de trabajo, además de, en todos estoy yo, ¿sí? O sea, no me pongo la fotito ahí porque ya me están viendo, pero después estuvo Héctor, que es agrónomo y economista, y Anabela, que es recursóloga y tiene una especialización en Derecho y del Cambio Climático. Bien. ¿Se entendió?
¿Venimos bien? ¿Cómo venimos de tiempo, chicas? ¿Bien? Bueno. Sí, Yani, venimos bien con los Bueno, tiempos. bueno, No sé si perfecto. alguno quiere realizar alguna consulta previo. Había dos preguntas que no sé si las llegó a leer Yani en el chat. No sé No, si querés perdón. que te las lea. Sí, No hay por ningún favor. problema. Dale, bueno, María Rosa nos pregunta, Yani, ¿qué software usaron o usan en ese caso para la estimación del modelo? Ah, Viene bien. de... Sí, está bien. Sí, creo que yo puse ahí, eran lo del radar, usamos Python y varias librerías de Python, que son todas open source. En el repo, que bueno, yo creo que después la presentación va a quedar disponible, si no va a estar en mi web. En ese link podés entrar y ver ahí el código y ahí está qué paquetes tenés que instalarte para poder usarlo. Después, para los otros usamos R. Y ahí de vuelta, en los repos están cuáles son los paquetes que usamos para cada caso. Creo que en este último, bueno, FPC para el clustering y Tidyverse para todo lo que es el manejo y preparación de los datos previamente. QGIS, que es un escritorio de SIG, y bueno, y SQL Server porque el repagro está originalmente ahí, entonces lo sacamos de ahí, después lo pasamos a R y lo trabajamos todo en R. Buenísimo. Y Pero en la segunda... general, Ay, sí, perdón. sí, sí, no, dale, Lari. No, Sí. pero es una segunda pregunta. Si querés terminar con la tuya, yo Ah, después bueno, hago que en la... general usamos software libre, ¿sí? Y en el caso de los radares, viene con un software propio que se llama Remo, lo que pasa es que salía $20.000 en el 2009, no sé cuánto puede llegar a salir ahora. Creo que el mejor resultado de mi tesis, no sé si fue el modelo, sino que fue que yo hice un software para poder leer y procesar parte del radar que también está ahí en ese repo gratuito. ¿Sí? No te tenés que comprar el repo. Usa el de link. Sí, ahora. Bueno, y ahora Ricardo nos había preguntado, en telecomunicaciones se cortan los enlaces de RF, se caen, bueno, acá, perdón, pero leo textual lo que escribió, RBS de telefonía celular y solo en el NOC ven el mapa de posibles tormentas. Leí textual como lo escribió, no sé si Sí, vos, no soy Ricardo. experta, no soy experta en telecomunicaciones, entiendo que está hablando Ujú. de los enlaces. Sí, no tengo una respuesta a eso. No sé si es como una Lamentable, declaración. sí, vivo en la provincia de La Pampa, en un medio rural, así que sé lo que es no tener señal de celular, y sé lo que es que se acuerden de mi mamá cuando se corta el radar de Anguil, porque yo soy la que contesta cuando no se puede ver. En líneas generales, el radar tiene un generador que le permite seguir funcionando aún después de 48 horas continuas de corte de luz, o sea que la información se sigue registrando. Lo que suele ocurrir es que no se alcanza a enviar a lo que es la página web. La prioridad está en el envío al Servicio Meteorológico Nacional, porque el servicio es quien lo usa para poder dar las alertas, porque es el único organismo oficial para dar alertas. O sea que la prioridad está en eso porque puede salvar vidas, ¿sí? Entonces, siempre va a ser así. Por eso a veces también se ve en el servicio los datos de los radares del INTA y no en la página del INTA, porque ocurren esas cosas cuando uno está en el medio del campo. Sí, es así, lamentablemente. Igual mejoramos, porque antes teníamos un enlace satelital, ahora por lo menos es un wifi con redundancia, vamos avanzando un poquitito. Pero en general los datos no se van a perder. Después sí lo que ha pasado, por ejemplo, con el radar de Anguilla es que se ha roto partes del radar. Es de fabricación alemana, los repuestos son bastante caros y bueno, hay que comprarlos, traerlos. Tenemos en stock, se han ido reemplazando, pero bueno, y después tienen un gasto de uso por uso, ¿sí? Que hay que reemplazar las partes. Con COVID lo que nos pasó es que a su vez la empresa que hace el mantenimiento no podía entrar a la provincia. Así que después si queda tiempo les contamos el protocolo para que puedan entrar, pero eso después. Así que sí, lamentablemente la cuestión de las telecomunicaciones y en la parte rural aún tenemos lugares que necesitamos más cobertura. Sí. Bien, continúo con otro ejemplo más, que va a estar un poquito relacionado con algunos de los mensajes que vi. De vuelta aprendizaje supervisado, y ahora vamos a ver geotecnologías en la nube y su aplicación para emergencias agropecuarias. El INTA es una de las instituciones que emite los informes técnicos para declarar emergencias agropecuarias en las provincias. Así que nosotros hacemos por teledetección seguimiento ahí hay una imagen de un incendio, si ustedes ven, eso es en la provincia de La Pampa, de incendios, de inundaciones, de sequías.
Y en esto sí quiero contar un poquito de historia porque me parece que es impactante cómo el cambio y el acceso a los datos y a la tecnología, cómo puede cambiar un proceso de toma de decisión y de procesamiento de información. Yo entré al INTA en el 98. Sí, re jovencita porque soy re joven. Y parte de mi trabajo era dibujar en una imagen satelital el campo de un productor, sus lotes y sacar qué tanta superficie tenía, cuánto tenía inundado, cuánto de monte, cuánto de construcción. Para eso lo que hacíamos, teníamos solo el Landsat disponible, lo buscábamos en un catálogo que no estaba online. Cuando elegíamos la fecha, que sabíamos que pasaba el satélite y más o menos el path y el road de la imagen, se lo pedíamos a CONAE. CONAE lo encargaba, nos cobraba 500 pesos, $500 en esa época, y nos lo mandaba en un CD por correo postal. Sí, el de la carta, sí, el del paquete, no el correo del mail. Cuando llegaba, nosotros teníamos que usar un software propietario, que salía mucha plata, que tenía una llave que se le ponía en la compu, una llave de hardware era, y había que hacer una transformación y acomodarlo, procesarlo para poder después tener disponible la imagen y ahí prenderle todas las velas al dios del SIC de que no hubiera una nube arriba del campo que teníamos que procesar. Todo ese proceso podía llevar entre, como muy rápido, 20 días, y de ahí 30, 45 días más o menos. ¿Por qué les cuento esto? Porque bueno, en el 2005 aparece algo que se llama Google Earth, que cambió la forma en que uno podía acceder y visualizar información de imágenes satelitales. Y acá hay, por ejemplo, eso es Anguil, que está enfrente del campo del INTA donde yo trabajo, y ahí tienen las fechas con el crecimiento de una laguna. ¿Cuál era la desventaja ahí? Que yo no puedo saber cuál es la superficie de eso. ¿Sí? Puedo ver cómo evolucionó, pero no puedo saber cuántas hectáreas son. Y ahí aparece otra cosa que se llama Google Earth Engine, ¿cómo se dice? En inglés, que no solo me permite acceder a las imágenes, a todo el catálogo de la NASA y algunas de la Unión Europea sin costo por internet, sino que además yo puedo hacer cálculos, puedo obtener una imagen, puedo filtrar una imagen y recortarla. No saben lo que era hacer ese mosaico en el 98, gente. No les puedo explicar lo que era. Ahora es una línea de código en Java. Y puedo aplicar algoritmo de Machine Learning. Y lo único que necesito es una conexión a internet y un usuario, y por el momento es gratis. Todavía Google no nos cobra nada por hacer esto. Entonces yo puedo entrenar un modelo para que me clasifique si hay agua o no en superficie, que es eso que están viendo ustedes ahí. Y puedo hacer esto, puedo hacer el seguimiento por mes, y puedo estar informando a las autoridades cómo va evolucionando. Esta es una inundación real en el 2017, que fue el mismo año que tuvimos esos incendios en la provincia de La Pampa. Estábamos como a la zamba neuralgia de Lelutier, igual, ¿se acuerdan del pueblito? De los mosquitos, del meteorito, bueno, estábamos igual, lamentablemente. Y la otra cosa que puedo saber es cuánto, además de calcular la superficie, cuánto me estoy confundiendo, cuál es mi error en ese cálculo. ¿Sí? Que hay mucho de a veces en la teledetección que se hace también con una clasificación no supervisada, y lo que no suelo saber ahí es cuánto me estoy equivocando. Y esto es agua en superficie. Acá no entro en lo anegado, en el barro y en otras categorías, ¿sí? Es como más sencillito. De vuelta, ¿cómo entrenamos esto? Tenemos un montón de puntos de superficie que dice esto es agua, esto no es agua. Y acá usamos Random Forest como algoritmo de clasificación. ¿Se entiende? ¿Sí? Gracias por esos deditos. Bueno, ¿qué herramientas usamos acá? El GE. En este caso usamos JavaScript, que es el lenguaje que uno escribe directamente en el codificador que te da GE, pero ya hay un paquete de R que se llama RGE, que se puede hacer esto desde R. Y el equipo de trabajo, además de la informática que vengo a hacer yo, las 3 personas que son agrónomas, y una de ellas es agrometeoróloga, que es Laura, y Mariela, que es experta en SIG. ¿Sí? Así que de vuelta el trabajo interdisciplinario para estas cuestiones. Bueno, y otra de procesamiento, de aprendizaje supervisado,
que seguro les va a gustar, porque esto está nada, es algo que llama mucho la atención y está, no quiero decir de moda, porque parece que uno le resta importancia a la herramienta, pero es algo que yo creo que nos llama todo la atención, que es el uso de Deep Learning para el procesamiento de imágenes. Y acá lo que hemos estado trabajando, estamos jugando todavía, ¿sí? Estamos generando cosas, o sea que no tengo muchos modelos terminaditos que ya estemos usando implementados, pero igual se los quería contar, que es poder determinar características de un cultivo entrenando modelos a partir de una foto. Entonces una de las cosas es poder determinar área foliar. Hoy el área foliar se calcula midiendo ancho y alto de las hojas de una muestra de hojas en un ensayo, en un cultivo, de la planta en todo su desarrollo, o sea que es un trabajo de campo bastante intenso, y el tema es que el área foliar tiene una alta correlación con cuánto va a rendir ese cultivo. Entonces la idea es ver si uno sacando foto o de la planta, o de las hojas, o de la planta de arriba, o de la planta de abajo, puedes calcular el área foliar y con eso tener una estimación de rendimiento. ¿Sí? Entonces, bueno, acá hay algunos de los ejemplos del tipo de fotos que hemos sacado. La experiencia en otro tipo de cultivos es que funciona mejor desde abajo porque el cielo es más uniforme que el suelo, ¿sí? Seguimos probando todavía, no tengo algo como para decirle esta es la posta, estamos probando. Y la otra es determinar rendimiento a partir del capítulo de girasol. Ya hay un método que es con una reglita que uno mide el capítulo. La regla es especial porque no tiene centímetros, sino que serían como kilos, digamos, y uno suma después eso y te da el rendimiento, funciona bastante bien. Entonces la idea es que en vez de tener que estar con la reglita, si vos tenés la foto, te saque cuál es el rendimiento del cultivo. Y para eso se ha usado TensorFlow y Python, y el equipo de trabajo, acá no me quisieron dar la foto, además de mí está Ale, que es la agrónoma, y Javier, que es quien sabe de Deep Learning, ¿sí? Bueno, entonces, después de toda esta charla, después de todo esto que les dije, después de mostrarles las herramientas, los equipos de trabajo, una de las cosas es decir, bueno, ¿qué me gustaría que ustedes se lleven hoy de acá? Que tener los datos es una condición necesaria, pero no es suficiente. Así que tengo que tener cuidado con esos datos, tenemos que saber cómo aprovecharlos, por eso es importante que el trabajo sea interdisciplinario, que haya gente que sepa de cada cosa, que la adquisición de nuevas habilidades yo creo que va en poder tener un lenguaje común para poder hablar con estas otras disciplinas, que agrónomos, informáticos, electrónicos, estadísticos nos entendamos cuando nos sentamos en un mismo equipo. Y obviamente que se pueda trabajar entre el sector público y privado para poder aunar esfuerzos y acercar posibilidades de desarrollo con demanda y aplicaciones, ¿sí? Y en este sentido, bueno, yo tengo un mentor que me dice que si no hay una palabra para algo, uno la tiene que inventar, así que yo me animé a inventar lo que es contratistas digitales. Me imagino que uno no tiene por qué convertirse en programador, por qué convertirse en estadístico, por qué convertirse en agrónomo, en recursólogo, en biólogo, porque es como imposible, pero sí va a haber parte de estos servicios que uno los va a poder contratar, como hoy contrato quien viene y me cosecha, o quien viene y me hace el rollo, voy a poder contratar algunos servicios que tengan que ver con datos, ¿sí? El tema es que a veces es como complejo ver cuál es el beneficio específico que me da, porque el beneficio se ve en el resultado de haber cambiado una toma de decisión, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo uso algo nuevo como Janina, digamos? Es decir, ¿por qué uso el celu? ¿Por qué consumo un producto nuevo? O porque me es más barato, o porque me ahorra plata, o porque me lo hace más fácil, o porque me ahorra tiempo. Entonces yo tengo que ver ese beneficio inmediato, y a veces, como es un cambio de toma de decisión, puede llegar a estar un poquito movido en el tiempo, ese beneficio que yo puedo ver, ¿sí? ¿Por qué preocuparnos por los datos? ¿Por qué mi equipo de trabajo elige ir no hacia el desarrollo de máquinas y fierros, que puede ser hasta más divertido, sino hacia la explotación de los datos? Porque administrar bien, ¿sí?, es administrar mi futuro. Si yo administro bien mi negocio, estoy administrando mi futuro.
Y administrar el futuro es administrar información. Yo con datos e información voy a bajar la incertidumbre con la que tomo una decisión. Y van a dejar de ser sensaciones para estar basado en información, en datos. ¿Sí? Va a dejar de ser porque me parece y va a pasar a ser porque los datos me dicen que es así. Y me parece que ahí hay un camino importante que tenemos que transitar en el sector agropecuario para poder aplicar más de estas herramientas y poder mostrar cuál es ese beneficio real de meter todo esto nuevo en un proceso que yo ya conozco, que estoy cómoda o cómodo, y que, bueno, ¿por qué voy a cambiar mi forma de hacer las cosas? ¿Mm? Bien. Hasta aquí llegamos. Ahora sí, tengo más cosas para contarles si ustedes quieren, pero abrimos a preguntas, comentarios y todo lo demás. Muchísimas gracias por el acompañamiento, muchísimas gracias por los deditos, por hacer así, muchas, muchas, muchas gracias. Yani, gracias. La verdad que estuvo muy, muy interesante. Hay algunos comentarios en el chat, no sé si los querés ir leyendo vos o querés por ahí que te los vaya leyendo, no sé qué te resulta más sencillo. Sí, yo como se me fueron Bien, yendo hacia arriba, Fer, si me los querés recuperar mejor, sí, sí, así no dejamos a nadie afuera. Sí, Georgina te comentaba, Deep Agro se dedica a esto, entiendo, y con eso determina en qué zonas aplicar fertilizantes, etcétera. Sí, hay muchísimas aplicaciones, hay varias del sector privado, no me animo ahora a decirlo específicamente. Uno de los que usan el tema de Deep Learning y que conozco un poquitito más es la gente de Sumagri, que es para poder determinar cultivares de cebadas, de trigos, y a partir de un escáner de los granos, y te pueden decir de qué variedades, lo cual es maravilloso. Es impresionante. No sé si a ustedes a mí me maravilla estas cosas también que me gustan, pero aunque Terry Pratchett dice, aún sabiendo cómo funciona, no te deja de parecer que es magia, ¿no? Entonces, a veces tiene un poquito de esto, digamos. Bueno. Después, igual no, digo que Georgina cierra con un comentario de que era un ejemplo nada más, que es una startup rosarina. Ya, genial. No, sí he escuchado de ellos, pero no conozco bien no puedo comentar mucho el caso porque no lo conozco en profundidad. Está bien. Después María Fernanda te dice, bueno, muchas gracias, soy recién recibida y me gustaría especializarme en datos y programación. ¿En qué lenguajes de programación me recomiendas invertir tiempo? Si uno va a ir hacia la diferencia es entre Python y R, que son los dos que yo te voy a recomendar, es que Python es un lenguaje de programación de propósito general, o sea que uno ahí puede programar lo que se le ocurra, y R es un lenguaje que viene más desde la estadística de visualización y está más enfocado a la ciencia de datos. Entonces, cualquiera de los dos que elijas para ciencia de datos te va a servir mucho. Mi corazón está más con R porque mi tesis de maestría la hice con Python porque hay mucho desarrollo para radar meteorológico en ese lenguaje. Todo el resto lo hago en R porque lo que tiene R es una comunidad impresionante atrás, que cualquier cosa que vos necesites va a haber gente ahí lista para ayudarte y contestarte gratis. Sí, entonces, obviamente no soy para nada objetiva porque yo soy parte de ArLadies Global, que es una comunidad internacional que lo que intenta es achicar la brecha de género que hay en el uso del lenguaje R. Le damos la bienvenida a todo el mundo, la diferencia es que las personas que expongan y que diserten y que enseñen van a estar reservadas para mujeres y otros géneros minoritarios. Así que no es que los hombres no pueden venir, ¿sí? Por favor. Pero en general, muchas veces en estos cursos lo que ustedes ven es que las personas que dan los cursos, que dan las charlas, que son los keynotes, son todos varones. Bueno, acá la idea es que se revierta eso. Entonces que uno se dé cuenta que también puede, ¿no? Entonces lo que tiene, y hay muchos otros grupos de usuarios de R también. En Argentina hay 9 capítulos de ArLadies y hay 5 grupos de usuarios más. Tienen uno en Rosario, hay uno en Buenos Aires, hay uno en Resistencia Corrientes, hay uno en Córdoba, y después en Jujuy, en Bariloche, en Mendoza, en Ushuaia, en La Pampa hay 2, bueno, en Buenos Aires hay, en Santa Fe hay de ArLadies, en Bariloche sí dije.
Mendoza también. Bueno, o sea que tienen, y ahora es virtual, gente, así que se unen a cualquiera y se suman, hacemos meetups, la mayoría de las veces son mensuales, donde enseñamos a usar estas herramientas de forma gratuita. Y después hay un Slack, que es como un WhatsApp con esteroides, donde nos juntamos a charlar, a poner dudas, a compartir cosas para seguir aprendiendo. Hacemos clubes de lectura, leímos R para Ciencia de Datos juntos, hicimos la traducción al español de R para Ciencia de Datos, la hicimos nosotros, seguimos traduciendo más material, así que ahí, encantadísima, si se quieren sumar, me escriben, @yavesini, si es mi Twitter, bellini.janina_gobar, el mail del trabajo. Por Twitter soy muy activa, capaz que hasta les contesto más rápido que por el mail del trabajo. No, mentira. No, en cualquiera de los dos contesto. Intento contestar lo más rápido posible, ténganme paciencia. No es que no quiera, es que familia, COVID y vidas, digamos, pero bueno. Yani, bueno, después hay varios comentarios de agradecimiento, pero rescato Bueno, uno ahora puntual, por ejemplo, Santiago. En principio te preguntaba que le marques una diferencia entre Python y R para el análisis de datos, algo comentaste vos recién, pero también Santiago y otra persona más adelante te preguntaba ¿dónde recomendás buscar información para ir haciendo una introducción en el tema de análisis de datos o qué libro leer? Bueno, recién también nombraste un libro, ahí por ahí podés ampliar un poco más. Sí, yo les recomiendo, si van por R, les recomiendo R para Ciencia de Datos. Ahora ya comparto si me dan un segundo, o si no después, no sé, Y Fer, después si les van cualquier cosa. bueno, podemos mandar los mails. Perfecto, vos me podés, sí, si querés me podés enviar esa exacto. información. Total, nosotros tenemos todos los contactos y se los enviamos, no hay problema. Aprovecho para comentarles a todos que les vamos a mandar la grabación porque esto está siendo grabado y también Janina ha sido muy gentil de compartirnos la presentación, así que todo material que nos quieras compartir se los vamos a mandar por mail. Claro. Bien. Sí, yo ahí les compartí mi web, en general yo subo ahí todas mis presentaciones y hasta a veces agrego respuestas a preguntas que no pude contestar, pero ahí tienen el link a R para Ciencia de Datos en español, está gratuito, está libre en la web, se puede leer, y les recomiendo los meetups de R-Ladies y de los RUC porque son de muy buena calidad. O sea, ustedes tienen mucha de la gente que está enseñando ahí, es gente que diserta en las conferencias más grandes de R, como la RStudioConf o USAR, y es gente que está certificada por Carpentries y por RStudio para enseñar sus materiales. O sea que es gente que en cualquier curso te saldría de $500 para arriba tomarlo, y acá los tenés disponibles y gratis para hacerle las preguntas que quieran. O sea que usen eso. Hay un canal de YouTube de R-Ladies, hay un canal de YouTube de Latin R, que es la conferencia latinoamericana para R en investigación y desarrollo, que fundamos esta comunidad que yo les digo, y en esos canales de YouTube están disponibles todos los meetups y hay listas en distintos idiomas. Latin R es español, portugués e inglés, y bueno, R-Lady hay de todo, porque es global, así que... Y después hay mucho material en RStudio. RStudio es una empresa, hay una parte que es RStudio Education. Ahí también tienen para principiantes, para avanzados, para intermedios, lo que sí está todo en inglés. Bueno, y en mi web debe haber 6 o 7 cursos, que algunos son cursos y materias que yo doy, que están disponibles de forma gratuita. Si hay docentes en la sala, úsenlo, lo único que les pido es que digan fuente Yani de La Pampa, y si hay docentes en la sala, los invito también a metadocencia.org, es una comunidad que armamos a partir del COVID para ayudar a la gente que tiene que virtualizar sus clases. Damos cursos de forma gratuita, también abierta. Estamos dando ahora cómo enseñar a programar, cómo enseñar en online y cómo usar Zoom para enseñar, así que quien quiera, nótese, los invito, gratis, no hace falta pagar nada. ¿Por qué lo hacemos? Porque sabíamos cómo hacerlo y porque hay que poner el hombro en estas situaciones, así que como podíamos, nos pareció que está bueno compartir estas experiencias. Gracias, Paula, veo que nos conoces. Sí. Te digo, Yani, que hay muchísimos mensajes de agradecimiento. La verdad que dicen que muy interesante la charla, que fuiste muy amena, una charla muy dinámica, muy interesante el trabajo.
Gracias. Por ejemplo, Fernanda te comenta muy buena iniciativa la de la comunidad inclusiva, así que bueno, muchas gracias por la presentación, muy bueno el webinar. Me quedaba pendiente una pregunta por aquí de Fer Ramos, que te decía si antes de la maestría vos ya te dedicabas al procesamiento de datos, por ejemplo. Sí, en mi caso, lo que pasa que mi profesión de grado, yo soy informática, y la primera vez que vi una computadora tenía 6 años, y me enamoré. Así que estoy trabajando con el amor de mi vida, vamos a decirlo así. No significa que si vos entraste más tarde no vas a poder, por favor, no, digamos, pero es algo que disfruto y que me gusta mucho. Sí, mi carrera, yo soy licenciada en Sistema de Información de grado y trabajo desarrollando software oficialmente enseñando desde que tengo 15, vendiendo software desde que tengo 18, entré al INTA a mis 20. Es una institución hermosa a la cual amo, en la que me he podido desarrollar y me permite hacer estas otras cosas de comunidad y demás. Así que sí, yo ya venía. Lo que yo te digo, Fer, es que no solo que podés aprender, sino que te va a agregar mucho a tu profesión si no venís del palo de la informática. O sea, es algo que te va a dar un plus y un diferencial con tus otros colegas. Y que se puede, ¿sí? Porque, mira, en estas comunidades yo creo que la menor cantidad de gente que hay es informática. Tengo miles de personas que vienen de la ecología, de la biología, de la química, de la estadística, de la matemática. Así que no existe el gen del genio programador, no existe, se aprende. Y en un lugar donde vos te sientas seguro y cómodo y que no te dé vergüenza preguntar y decir que no te salió, es aún más fácil aprenderlo. Así que venite ahí, que yo creo que vas a encontrar un lindo lugar para aprender y para compartir, y después aprender un lenguaje mínimo común que te permita trabajar con otros. Porque yo no soy agrónoma, pero entiendo algunas cositas después de 20 años en el INTA que me permiten a mí trabajar mejor con mis compañeros agrónomos. Pero siempre valido con ellos y siempre construyo con ellos. Lo que pasa es que hay que acostumbrarse a hablar con el otro. Me encantaría ver que nuestras universidades permitan tesis de grado de profesionales de sistema y de agronomía juntos. Me encantaría, porque entonces ya desde el grado te empezamos a enseñar cómo trabajar con otra profesión, cómo respetarla, cómo entender que es tan válido lo que dice como lo mío. Porque para mí va por ahí, digamos, ¿no? Esto ya son posiciones personales, no tengo datos para mostrarles esto, no tengo evidencia científica, pero creo que va por ahí. Se aprende, a trabajar con otros se aprende, como se aprende a programar, como se aprende agronomía o informática. Bien. Hay una última consulta que dice, ¿qué nivel de estandarización tienen estas aplicaciones presentadas? No sé el nombre de la persona que la realizó, dice Network Innovations. ¿Querés definirme un poquito más a qué te referís con estandarización? Ah, es Gustavo, ahí me dice que se llama Gustavo Córdoba. Hola. Ahí está escribiendo. No sé qué es estandarización, pero ¿a qué te referís? Pero con respecto a los modelos que yo mostré en el INTA, son de software libre y open source, o sea que todo el mundo puede ver el código y está aclarado también el set de datos con el que trabajamos, o sea que vos podés saber con qué error estás trabajando, si es a eso a lo que te referís, o sea que vos podés decidir si ese error con el que nosotros te decimos que tenés es aplicable o no a tu caso de uso. Sí, muchas veces el modelo, ya les digo, va a depender de quién es el usuario. Para algunas decisiones que, por ejemplo, que son a nivel regional, a nivel provincial, las inundaciones, el nivel de error es más aceptable que si yo... O sea, es un nivel de error, perdón, diferente al que yo voy a necesitar a un nivel de predio. ¿Sí? Entonces, pero mientras yo te avise cuál es, yo te diga cómo lo calculé y vos lo puedas ver, por lo menos es transparente. Y después son 2 lenguajes conocidos, o sea, es R o es Python, son las librerías estándar. En general no usamos paquetes que no sean activos y que no tengan una administración. Intentamos usar los que pasan por OpenSci, que tienen un review del paquete, de cómo funciona, porque lo que está publicado en CRAN tienen el review de que no te van a pinchar R, pero no se fijan cómo está calculado, no se fijan si la función está bien. OpenSci sí,
Y en general, cuando generamos un paquete, nosotros vamos hacia el review de rOpenSci, que ahora también se acepta en español. O sea que ya no es necesario que esté todo en inglés. También logro de la comunidad. Acá Gustavo, Yani te ponía algo referencias y dichas aplicaciones, por ejemplo, en qué bases de datos son aptas para alojar y si las mismas son modulares en su aplicación. Eso te aclaraba sobre tu pregunta de la estandarización. Ah, bien. El tema, por ejemplo, de los datos del radar, no hay una base de datos atrás porque son no estructurados. Pero lo que sí tenemos estamos trabajando con la Fundación Sadowski. El dato crudo del radar va a un servidor, ellos tienen una iniciativa que se llama Palenque, y el pipeline del procesamiento se está pasando ahí, y vamos a poner disponible un catálogo donde vos te vas a poder bajar un GeoTIFF y vas a poder consumir por API. Por una API. API es una interfaz de programación, lo que son los datos de los radares. O sea que yo creo que sí. Y después lo que es lo de Ahí te dice que lo... Bien. Bien. Bueno, Yani, te digo que varias en el chat, varios comentarios de que estuvo muy interesante, que muchísimas gracias, que sos una genia. No sé. Y la verdad que te quiero agradecer, estoy muy contenta por cómo salió el webinar. La verdad que transmitís ganas, se nota que te gusta lo que haces, y nos transmitiste muy buena energía, la hemos pasado re bien y fue muy interesante todo lo que comentaste. Y aparte se nota que sos una persona muy generosa por todas las comunidades en las que participás. Creo que eso, más allá de cómo haces tu trabajo, tiene que ver mucho con cómo sos vos también, porque si no, no te involucrarías en esas actividades. Así que bueno, muchísimas gracias, la verdad que fue un gusto contar con tu presencia y ojalá que podamos seguir vinculados y trabajando juntos en otras actividades.